¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Están todos despiertos? Con la alabanza, con la oración que hemos tenido, ¿cómo no estar despiertos? Ahora me meten a mí en problemas. Los chicos han puesto la vara muy alta. No sé si alguno se queda, como saben hacer. Bueno, vayan todos. Bien. Hoy busqué un título polémico. ¿Está? No, polémico, ¿sí? No sé si lo tienen ahí al título, si lo han visto, que seguramente llegó por las redes o no. Claro. La culpa es de la Diana, pero... Y vamos a ver cómo está su mente y su corazón de sano, porque cuando le pasé el título a Dylan me dice, ¿qué hizo mi hermana? Entonces le digo, che, pero hay otra Diana en la congregación, tu mamá, ¿no? Pero él ama a su mamá, no sé si tanto como a la hermana o al revés, pero bueno, está bien. Bueno, conste que ese Diana era con minúscula, nada más que los chicos lo pusieron con mayúscula. Pero yo me imagino cómo estará la cabeza, ¿no? Uy, estilo novela centroamericana, ¿no? Donde Juan Alberto, sí, dijo y... Bien, precisamente saquen eso de su mente, ya empiecen a pedir perdón por pensar mal de Diana Mayor y Diana Junior, porque no tiene que ver con eso. ¿Está bien? Esperen que abra el machete. Tengo un machete grande acá, así que... Y encima tengo que usar anteojos. Bien. ¿De qué se tratará entonces esto de la Diana, de la culpa de la Diana? ¿Podemos pasar la siguiente placa, chicos? Hoy me esmeré, hice una... ¿Sí? La culpa la tiene la Diana o es de la Diana. La siguiente. Entonces empezamos a pensar. Nuestra cabeza no. ¿Sí? Algunos sabrán de quiénes están ahí, otros no tienen la más pálida idea, pero algunos ya saben. Bueno, le echamos la culpa a Lady Di, a la princesa Diana. ¿La conocen algunos? ¿Sí? ¿Han escuchado? Era polémica. Hoy, si estuviera viva, sería la reina de Inglaterra. Si no se hubiera separado, ¿está bien? Murió trágicamente, perseguida por unos paparazzi. Si la reina de Inglaterra duró 97 años porque se murió antes esta chica, porque les hizo las 1001 al reinado de Inglaterra. Entonces le podríamos echar la culpa también a ella. Ella es como una representante de ¿quién? De los políticos, de la monarquía, porque sí, le llamaban la princesa del pueblo porque hacía cosas que se iban en contra de por ahí los protocolos reales. Pero podríamos echarle la culpa, como hacen muchos, la culpa de todo lo tiene la política, ¿sí? Los gobernantes. Vean, ¿qué les parece? Puede ser, ¿sí? Está dentro del discurso clásico. La siguiente, ¿sí? ¿La conocen a esa muchacha? Esta es la versión renovada. Nosotros hemos visto cuando éramos chicos la versión... También la digo, no la voy a poner, pero para que todos me sigan, ¿sí? Diana de Tesmicira o Diana Prince, ¿cómo sería? Prince, ¿sí? Ahora, la Mujer Maravilla, ¿está bien o no? Se llamaba Diana, una diosa guerrera. Bien, entonces podemos decir por ahí lo que ha pasado es que nosotros hemos buscado algún superhéroe en nuestras vidas. Quizás no los de Marvel, los de DC Comics, pero sí hemos buscado algún superhéroe, un super pastor, un super marido, una super esposa, un super padre, un super dirigente político, gremialista, lo que sea, y también nos defraudó. Entonces también le echemos la culpa. ¿Bien? Porque les cuento, ¿sí? Les cuento. Es un problema de la raza humana. Allá en los orígenes, si ustedes hacen una lectura entre líneas, cuando Eva se la manda y Dios le llama la atención y los pone a Adán y Eva, ¿recuerdan la situación? Eva se la manda, le comparte la fruta a Adán, que también se la manda, no es una cuestión esta de género, ¿no? Porque también come la... ¿Bien? Dios los llama y les dice, a ver muchachos, ¿qué pasó acá? Entonces Dios le llama la atención a la cabeza de la familia, que Adán. ¿Qué hizo Adán? Le dijo, sí, Señor, yo tengo la culpa.
No me la tendría que haber mandado, le tendría que haber dicho, Eva, no, esto no está bien. No, ¿qué le dijo? Mira la mujer que me creaste. ¿Se acuerdan o no? La culpa es de la mujer que me creaste. Y Eva, ¿sí? Porque acá ninguno se salva, ¿qué hizo Eva? Dijo, no, Señor, mira, vos sabés que sí, yo escuché a la serpiente, escuché al diablo y no tendría que haberlo hecho, ¿sí? Perdóname. Y lo tenté a mi marido para que lo hiciera. ¿Qué dijo Eva? La culpa es de la serpiente. O sea, a ver, ¿no le suena esto en la vida cotidiana? ¿Siempre hay alguien para echarle la culpa? El siguiente que le podemos echar la culpa es Artemisa o Diana de Efeso. Bastante grotesco, ¿sí? Todo lo que tiene ahí no son bombuchas, sino son senos. Era la diosa de la fertilidad, la diosa Diana de Efeso. Era una diosa súper importante en Asia Menor. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo de Diana, que dicen que era majestuoso, una cosa impresionante. Entonces, le podríamos también echar la culpa a que hemos confiado en algún dios que no nos respondió como nosotros queríamos. Porque la Diana de Efeso era la diosa de la abundancia, pero también es la diosa de algunas cuestiones que tenían que ver con el placer. De hecho, las sacerdotisas eran bastante sueltas en cuestiones vinculadas a la sexualidad, y los rituales y las cosas que hacían apuntaban en eso, ¿no? También le podremos echar la culpa a Dios. La culpa también la tiene Dios, o algún Dios en el que hemos creído. Habría que ver qué Dios que hemos creído. Voy a usar un concepto que el otro día nos compartieron Juan y Clary, que era, vamos a limpiar algunas ideas. Me interesa esa idea, me gustó ese concepto de limpiar algunas ideas. Le echamos la culpa entonces a Diana, Lady Di, le echamos la culpa a la Mujer Maravilla, o le echamos la culpa a algún Dios. Y no, vamos a ver que hay otras acepciones, hay otras ideas de Diana. Pasamos a la siguiente placa, chicos. Según la RAE, la Real Academia Española, hay 2 acepciones que podemos usar. Una es la Diana como el toque militar en una jornada para despertar a la tropa. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez el tema de la Diana? Los que tenemos el documento un poco más, con números más chiquitos, seguramente lo hemos escuchado. Entonces también le podemos echar la culpa, porque tiene sentido, a que nos hace levantar temprano, el trabajo, las jornadas de 8 horas, el capitalismo furioso, no sé, todas las cosas que ustedes saben que también le echan la culpa. ¿Está bien? La culpa la tiene mi papá, que me hace levantar temprano y yo dormido me llevo puesto todo, no me despierto, ¿sí? La escuela que me hace ir a las 8 de la mañana a estudiar y yo... ¿Vieron que siempre hay para escuchar? Para echar la culpa, perdón. Bien. Y por último, la Diana es el punto central, ¿sí?, de un blanco de tiro. Ya que no saben sobre qué nos vamos a focalizar. En el último. ¿Bien? En el último. ¿Cómo? Diana, sí. Así que bueno. Ahora vamos a pasar a la siguiente placa. A ver si está bien. Bueno, yo voy a hablar de 3 niveles, ¿sí? De asertividad sería la palabra, de puntería. Vamos a hablar de 3 niveles. Con esto no busco ser exhaustivo, ¿sí? Simplemente les tiro 3 cosas que Dios puso en mi corazón para compartir, pero con esto puede haber un montón más. Esto hay siempre intermedios, ¿ok? La primera Diana, que ustedes la ven ahí, que está en blanco entre los círculos rojos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Grande, en comparación con las otras 2, ¿no? Bien, la siguiente que está sería a su derecha, bien, a su derecha, que tiene los 4 9 al costado, ¿cómo es? Un poco más chica, ¿o no? ¿Está bien o no? Y la última, ¿la ven? ¿Sí? Esa es bien chiquitita, bien chiquitita. Ahora yo me imagino a alguien
que hace tiro al blanco. ¿Algunos han tenido la posibilidad de hacer alguna vez tiro al blanco? Aunque sea con la gomera. Con la gomera Pastor Urest era hábil, según nos contaban, ¿no? Pero por ahí no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de hacerlo con algún rifle o con algún arco y alguna flecha, ¿sí? ¿Es sencillo? Las primeras veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Yo me acuerdo haber tratado de tirar con arco y flecha y precisamente le he pegado cualquier cosa, menos ni siquiera al círculo. O con los dardos también. ¿Está bien o no? Ahora, esto implica que si yo quiero pegarle a la diana, tengo que practicar. ¿O no? ¿Sí o no? Si yo quiero ser asertivo, Diana, no te van a pegar a vos, quédate tranquila, no te rías tanto. No sé si es risa nerviosa, no sé qué pasa, pero no es a esa Diana, sino a esta Diana. ¿Estamos de acuerdo? Y ya vamos a ver que si alguien tiene bronca con Diana, lo vamos a trabajar hoy. Hoy lo vamos a trabajar. ¿Listo? Bien, yo tenía un videito que digo, lo paso, no lo voy a pasar, se los voy a contar. ¿Lo pasamos? Lo pasamos, bien. Ahí les paso a los chicos el link, porque si no, bien... ¿Cómo? Es de YouTube, ese es el tema. Bien, no lo bajamos. Bueno, se los cuento entonces. ¿Listo? Para que no se corte la transmisión. ¿Quién vio mi villano favorito? ¿La 1? ¿La 1 seguro? ¿Todos lo vieron? Bien. Recuerden que en un momento de mi villano favorito, ya aflojándose, porque tenía ¿se acuerdan que ya aflojándose los lleva a las tres niñas al parque de diversiones? ¿Recuerdan o no? ¿Sí? Los lleva al parque de diversiones y, bueno, andan por la montaña rusa, qué sé yo, y de repente pasan por un puesto donde había un unicornio grandote colgado. No sé si recuerdan esa situación, si no se las cuento. Entre medio de la feria, y la más chiquitita se vuelve loca, para cómo hacía así como unas expresiones que están buenas verlas. Después se los paso yo al link para que lo vean. Es cortito, son 3 minutos. Y dice quiero el unicornio ese tan lindo, para cómo era grandote, así era casi como la nena. Entonces el puestero de la feria le dice, no, bueno, no se vende, sino que tienen que participar. Entonces participan una vez y no le pegan. Entonces la nena que quería dice otra vez, porque en un momento cerré mis ojitos, le dice, y bueno, no le puedo... Bueno, listo. Les paga otra ficha y en el medio de los disparos, porque disparaban como parecían como unas pelotitas de ping-pong, una de esas pelotitas le pega al blanco, que era una navecita que se movía para todos lados así, le pega, pero no la voltea. ¿Está? Y ella dice, no, pará, acá hubo trampa. Entonces el puestero, muy desagradable, le dice, no es que está... Lo estoy haciendo muy porteño, pero ¿no ves que está así todavía, está puesto arriba? Entonces dice, pero le pegaron, pero ¿no ves que está? O sea, hasta que no se caiga no te lo puedo dar. Entonces Gru, que es el villano malo, paga, ¿sí? Y dice, actíbamelo. Entonces saca de acá una pistola que se hace fuc, 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 así como un cañón, como para mandar un cohete a la luna, ¿tá? Y le pega. Obviamente voló en la navecita, voló en la mitad del puesto, ¿no? Bien. Y la nena contenta con el unicornio. Nos pasa muchas veces que nos dan ganas de tener esa pistola, pues seguro le vamos a pegar. No importa los daños colaterales, pero seguro le vamos a pegar. ¿Y por qué estoy hablando de esto, no? Porque ¿a quién no le gusta dar en el blanco? ¿A quién no le gusta hacer algo y hacerlo bien, hacerlo asertivo? La cuestión es que para hacer algo de forma eficiente hay que practicar, hay que planificar, ¿sí? Hay que ponerle empeño. Ahora, yo voy a avanzar un poquito con una idea, ¿sí? Que me parece que es súper interesante. ¿Por qué les puse esas dianas, esos blancos? Porque hay algo que creo que hoy tenemos que limpiar para poder avanzar y para poder llegar a ser cada vez más asertivos. Y ser asertivos en la voluntad de Dios. Ser asertivos en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Quieren estar haciendo lo que Dios ha pensado para ustedes? Donde yo me imagino Dios teniéndonos en el cuenco de su mano,
¿sí? Ahí, ¿quién te puede tocar? Ahí, ¿quién te puede perturbar? O imaginándonos a un bebé, no sé si hay alguno bien recién nacido, pero ¿vieron cuando los bebés duermen en los brazos de la mamá o del papá? ¿Sí? ¿Quién los molesta? ¿Quién los puede perturbar? Ahora, nosotros deberíamos estar en ese lugar, ¿sí? Dando en el blanco para poder hacerlo. Ahora, hay un problema. Sí, vamos con la siguiente. Hay una palabra que tiene muy mala fama. ¿Estamos con la siguiente placa? ¿Estiramos? Bien. Y yo lo busqué en los 3 idiomas. Bien, lo busqué en los 3 idiomas que salen, que se trabaja la Biblia, que la Biblia está escrita y en la que seguramente también Jesús habló. En la primera está en hebreo, es una palabra, no importa cuál es el nombre, ¿sí? Es Yatá o Jatá. Bien, esas son las siglas en hebreo y la palabra es pecado. Uy, dijo palabra, dirían algunos, ¿no? La palabra es pecado. Y pecado, precisamente, su significado básico, ¿sí? En su etimología, en la base, tiene que ver con errar. ¿Sí? El no alcanzar a la meta, el no andar por el camino correcto, el no dar en el objetivo o en el blanco exacto. Entonces es fácil decir que la culpa la tiene la Diana, porque la Diana se me mueve como la de la película Gru. Ahora, en la etimología del hebreo, ¿sí? Esto, cuando lo dice, tiene una connotación también de fracaso o de dejar de alcanzar. ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado que cuando no les salieron las cosas se sintieron fracasados o a lo mejor se desganaron para no alcanzar algo, ¿sí? No pudieron alcanzarlo por esa situación? Vamos al griego. El griego fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. El hebreo, la etapa temprana del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La segunda etapa, la etapa ya de Babilonia para acá, se escribió en arameo, que también lo vamos a ver en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero Jesús hablaba en arameo. Seguramente Jesús hablaba en arameo. Así que lo vamos a ver. En griego, la palabra que más veces aparece como pecado, ¿sí? Es amartía. Amartía es como una H aspirada del inglés, ¿sí? No existe la H en griego, por las dudas. Es con un apóstrofo, por las dudas, porque algunos dicen con H. No existe la H en griego, ¿está? No existe. ¿Está bien? Es una tilde, un apóstrofo que se le pone para hacerla fuerte a la primera vocal. Bien. También se traduce como fallo de la meta o no dar en el blanco. Y por último dirán, bueno, a ver, ¿qué pasará con el arameo? Bien, la palabra que se traduce en arameo como pecado es ketaja o ketajá, que falta, transgredir, desobedecer, y tiene una raíz que es keta, que es cerrar el blanco, camino, ¿sí? U objetivo, incurrir en la culpa. Entonces, usted está diciendo, Gustavo, o vos estás diciendo, Gustavo, que hemos entendido mal la palabra pecado, y en algunas cosas sí. No es la única palabra que se usa para pecado, no es el único significado. Hay otros que son como más complejos, como iniquidad, desobediencia, etc. Pero yo quiero centrarme en esto. Y el corazón de Dios creo que quiere trabajar en esto, porque es muy importante que nosotros podamos entender que ese pecado lo único que hace es que nosotros no podamos lograr dar en el blanco, dar en el propósito, ¿sí? No tiene que ver, seguramente hay consecuencias, pero lo que nosotros tenemos que entender es que el problema está en no dar en el blanco, porque ahí es donde Dios nos quiere, en el centro de su voluntad. Dios nos hizo para que seamos asertivos. Dios puso una diana para que nosotros tengamos una referencia, y esa diana es individual para cada uno. Soy redundante con eso, pero es propia de cada uno.
Bien, vamos a hablar de las 3 Dianas, ¿sí? Brevemente, de nuevo sin ser exhaustivos, vamos a pasar a la primera Diana. Sí, adelante, esa, ¿sí? Esa grande, donde seguramente le podemos pegar. Y la primera Diana la vamos a comparar con algunos ejemplos de la Biblia. ¿Podemos pasar? Vamos a ir al Salmo 32. Los invito a buscar. Mientras lo buscan, el Salmo 32 está asociado a otro salmo, que es el 51. Y el contexto tiene que ver con una situación que vivió David. David se queda haciendo la plancha en la época de los reyes, donde los reyes, iban a la guerra, y desde el palacio vio algo apetitoso, que era la mujer de alguien que tenía dueño, la mujer de Urías, que tenía que ya estaba comprometida, ya tenía. Pasa que Urías se había ido de la guerra y David se había quedado, como digo yo, descansando en su espada real. De ahí la vio, ¿sí? Y la poseyó cuando no le era ilegal y se la mandó. Cuando se la mandó, cuando entiende que se la mandó, hace 2 salmos. Uno es el 32 y el otro es el 51. Entonces, en ese contexto deberíamos leer este salmo para poder entenderlo. Dice: dichoso aquel a quien le ha sido perdonado su iniquidad, cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Jehová no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Por cuanto callé mis pecados, se consumieron mis huesos y gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados y no oculté mis transgresiones. Dije: confesaré a Yahvé mis transgresiones, y tú perdonaste todos mis pecados. Por esto todo aquel escogido por ti, ore a ti en tiempo aceptable. Ciertamente la violencia de las caudalosas aguas no se acercará a él. Tú eres mi protector. Tú me guardarás de mis adversarios y harás que me rodeen gloria y salvación para que yo te reconozca. Te haré saber el camino por el cual habrás de ir, y mis ojos pondré en ti. No sean como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con el freno de su juventud, pues de otro modo nadie se acerca a ellos. Muchos son los dolores del inicuo, pero el que pone su confianza en Yahvé, la misericordia lo rodeará. Bien, y acá ustedes saben que este mes es el mes de la sanidad, ¿sí o no? O el mes de la salud, o el mes. Y acá David estaba hablando de dolores de hueso, porque ¿qué había pasado con David? Había pecado, se le había mandado. Y yo quiero hablarte de 3 cosas que pueden hacer que tu salud no esté bien. No estoy siendo exhaustivo de nuevo, pero hay 3 cosas que no te permiten estar sano en plenitud. Y una de las primeras cosas, de nuevo, seguro hay muchas más, pero una de las primeras cosas es cómo te sentís vos delante de Dios. ¿Cómo te sentís? Porque seguramente si hay pecado significa que no le estás dando en el blanco. Y si no le estás dando el blanco, una de las primeras cuestiones que pueden pasar es que vos te sientas el gusano de Jacob, ¿verdad? Te sientas que no sos digno, que estás mal, pero no sabés la que me mandé, no sabés la que hice. ¿Cómo Dios me va a perdonar esto? ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo hice lo que haya hecho? No sabes la vergüenza que tengo porque mi hijo está en la cárcel, mi hijo... No quiero hablar de nadie, simplemente mi hijo se droga, me separé, mi marido me engañó, mi esposa me engañó. Me fumé un porro,
me drogué, vi pornografía. No sabes cómo estoy, no sé cómo acercarme a Dios. Y ese es el primer punto. Porque eso lo que hace es que tus huesos te duelan, que tu alma esté mal, que vos estés perturbado, que no tengas sanidad. Y Dios te está llamando a orientarte. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, ¿sí? Placa. Dios hoy quiere darte una mirilla. ¿Sí? ¿Conocen lo que son las mirillas, no? ¿Sí? Yo tengo un telescopio, y ese telescopio tiene un coso grandote ahí donde en medio del cielo nocturno no se puede ver nada, pero hay una mirilla chiquitita que me permite ir orientándome, ¿sí? Y ver más o menos un poco más cerca donde quiero ver, si quiero ver la luna, alguna estrella en particular, algún planeta. Bien, hoy Dios quiere acercarnos a esa mirilla para que sea más fácil dar en el blanco, por más que el blanco es grande. Pero Gustavo, empezaste medio fuerte, sí, porque Dios tiene cosas, otros niveles que debemos alcanzar. Bien. La segunda relación con el pecado tiene que ver con aquello que me han hecho, ¿sí? Y que ha sido seguramente algo doloroso. Esa injusticia, que he recibido y que no la puedo perdonar. Vamos a un versículo que está ahí, que yo le pasé a los chicos, que es Mateo 6:14. Mientras los buscan, les cuento cuál es el contexto. El contexto es el Padre Nuestro, nada más ni nada menos. La oración que Jesús nos ha dado como guía, como estructura. ¿La tienen? Mateo 6:14. Dice, porque si perdonan a los hombres sus malas obras, dice esta versión. La de ustedes, ¿cómo dice? A ver. Porque si perdonan las ofensas o los pecados, también vuestro Padre que está en el cielo les perdonará los pecados de ustedes. ¿Saben cuál es otra cuestión que no nos permite dar en el blanco? Es que no perdonamos. No, pero no sabe lo que me hizo. El problema es el del que te lo hizo, no tiene que ser el tuyo. Porque ese pecado que estás encubriendo, que es una carga que ni siquiera la generaste vos, te está haciendo doler los huesos, te está quitando la tranquilidad. Yo voy a un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes hicieron alguna tarea de fuerza? ¿Qué sé yo? Martillar algo, apretar algo con fuerza y después quisieron escribir. ¿No les pasó? A mí me pasó una vez, ¿sí? Estabas martillando algo y después tenía que escribir con la lapicera. No saben la hermosa que me salió la letra. Decía que escribía en árabe. ¿Está bien? Cuando mi energía se canaliza en otra cosa, difícilmente puedo darle la meta. Y la tercera cuestión, que esta por ahí es también para hablar, es la de yo me la mandé con alguien y no me animo a pedir perdón. Y eso me quita energía. Me quita la energía de que le esquivo la mirada, de que me cruzo de calle, ¿está? De que me siento en la otra punta de la mesa. Cosas que no me ayudan a ponerlo en el blanco y no me traen sanidad, ni le traen sanidad a los que están al lado tuyo. Y lo que yo pretendo, y lo que Dios pretende, porque yo no soy de hacer esto, pero Dios me lo ha dicho que lo haga, es que no dejemos esto para la Santa Cena. Porque saben que este es el momento que siempre hablamos en la Santa Cena. Si tenés que pedirle perdón a alguien, porque no tenés que indignamente. No, ahora.
Ya Dios te está hablando ahora, movete. No importa que la prédica se estire un poco, ¿sí? Sácale un poco de brasa al asado, diría el pastor. ¿Sí? Ponle el mínimo los fideos. No importa, porque si Dios te está hablando, tenés que hacerlo. Porque si no estás dando en el blanco, estás pecando y no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Dios, cuando pensó la palabra pecado, pensó en esto. En que vos seas asertivo, en que vos hagas las cosas bien, en que vos no andes a los tumbos, ni con dolores, ni que vos ni yo. ¿Está? No es que me hago el superado, por favor. Porque si queremos sanidad, estas cosas no tienen que estar en nuestra vida. Entonces yo te doy un ratito y te voy a dar la solución que le dio Jesús a Pedro. Vamos, movamos un poquito scrollemos los que están ahí con el celular, los que estamos con la Biblia, corramos un poco la página. ¿Sí? Mateo 18, 22. Vamos al 20, el 21, perdón. Dice: entonces, acercándose Cefas o Pedro, le dijo: Señor mío, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Se acuerdan de esta historia? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Sí, pero yo ya lo perdoné. ¿Sí? Bueno, evidentemente queda algo ahí. ¿Está? Hay alguna raíz que todavía no ha salido. Una vez más, perdónalo. Yo ya le pedí perdón. Bueno, ¿sí? Listo, ya está, límpiate. Pero, ¿y si no, acércate a Dios? Porque este es el momento. Porque si tú te lo estás trayendo ahora, es el momento. Mira, no hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. El que a veces se tiene que perdonar sos vos. No hay pecado tan grande que el otro no te pueda perdonar, si ama a Dios. ¿Querés sanidad para tu vida? ¿Querés sanidad para el cuerpo? ¿Querés sanidad para tu familia? ¿Querés que no te duelen los huesos, la cabeza, los riñones, los juanetes, lo que sea que te haga doler? ¿No les pasa que a veces están muy cansados y le quita mucho la energía a una situación que tiene que ver con esto? Bueno, haz lo que tenés que hacer, porque este es el momento. Y empezá a darle la diana. Empezá a darle en el blanco. Empezá a darle en el blanco. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Sí? No estoy tirando bombas. Por favor, no se entiendan bien. Lo que quiero es que Dios nos hable. Estamos en ese espíritu todos. Vamos al siguiente escalón. ¿Bien? Vamos al siguiente. ¿Bien? Esa ya, fíjense, es un poquito más chico el blanco. ¿Está bien? Y algunos a veces nos conformamos con un 7, con un 6, como en el secundario. ¿Está? ¿O no? No, para Dios es 10. Para Dios es 10. ¿Está claro esto? Dios dio todo, hasta la última gotita de sangre. No zafo con 6. No saco con un promedio. Me saqué 5, bueno, ahora saco 7, entonces bueno, ¿está? No. En la Facu 4, pero 4 es un 60%, te aviso, ¿eh? Yo trabajo en la Facu y 4 es un 60%. ¿Está bien? La curva es una curva bien particular, ¿sí? Te lo puedo decir yo que trabajo también en la Facu. Ahora, cuando Dios piensa en no pecar, está pensando en que le des en ese chiquitito. ¿Bien? Y vamos a ver otros ejemplos que suben el nivel. Porque el primero, ¿sí?, te plancha, no te deja actuar, te quita energía.
te hace que te duelan los huesos. Y cuando te duelen los huesos o algo, o estás resfriado, te quedas en la cama, te quedas en tu casa. Salvo que seas muy callejero, ¿está bien? Pero eso te aplaca y te hace hacer nada. El segundo nivel tiene que ver con el hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer algunos cortitos, porque son 4 ejemplos, pero... Primera de Crónicas 21. Uno y 2 y después del 7 al 14. Dice, aconteció que se levantó Satanás contra Israel e indujo a David a que hiciera un censo en Israel. Entonces David dijo a Joab, hijo de Sarvia, y a los príncipes del pueblo, vayan y hagan un censo del pueblo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y luego vuelvan ante mí para que yo conozca la cantidad de gente. ¿Bien? Todo el mundo sabe lo que es un censo, ¿no? Y los censos tienen cierta razón de ser. Los censos que deberían tener esta razón de ser es saber cuántas personas hay, cómo viven, y en función de eso tomar decisiones. ¿Es así o no? Ahora, ¿por qué dice esto de que Satanás indujo a David a hacer un censo? Está como medio raro, ¿no? ¿Estaría mal que un rey hiciese un censo para saber cómo estaba su población? En principio, ¿estaría mal? Pero acá sí parece que estaba mal. ¿Está? Hay una palabra anterior que le da a Dios y le dice, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, no van a ser contadas. ¿Sí? No hace falta que cuentes mis estrellas, no hace falta que cuentes tu descendencia a Abraham. Se la dio a Abraham. Bien, David no tenía que dar una muestra de poder, David no tenía que preocuparse por nada porque Dios estaba con él. Pero como seguramente alguno de los reyes vecinos, y para copiar la onda del rey vecino, ¿está bien? Porque sé que estaba de moda en aquella época hacer censos, David también se copó para hacer censos. ¿Es así o no? No sé, estoy pensando porque de dónde salió la idea del censo es interesante. ¿Qué pasó con esto? David hizo, y el 7 dice, este asunto pareció desagradable a Yahvé, ¿sí? El que David hubiera censado a Israel. Entonces David dijo a Yahvé, he pecado gravemente, le erré al blanco, al haber hecho esto, pero ahora, ¿sí?, te pido que quites las culpas de tu siervo, pues él ha actuado con gran insensatez. ¿Sí? Y hubiéndose presentado David muy temprano, vino palabra de Yahvé al profeta Gad y le dijo, ve a decir a David, así dice, traeré sobre ti 3 calamidades. Estoy como 3 tristes tigres. ¿Está? 3 calamidades. Bien, elige una de ellas y te la haré. Entonces le da tres posibilidades. Bien, una tenía que ver con un múltiple choice. David evaluó y dijo, Dios, no, yo sé que vos sos misericordioso, porque David, a pesar de mandársela, conocía el corazón de Dios y dijo, bueno, no, en fin, pagaron 70.000 personas, el pato roto, la macana que se mandó. ¿Puedo usar la palabra mocazo? ¿Sí? Bien, puedo usar el mocazo que se mandó David. Bien, y la pagó ahí. Ahora, la cuestión es, ¿David hizo algo pecaminoso? ¿Hacer un censo es algo pecaminoso? Ahora, ¿estaba en la voluntad de Dios? Vamos a otro ejemplo. Mateo 16, 21 y 23. Este también es recontra conocido. Hoy vengo con la Biblia, así les doy tiempo para los que buscan. Contexto. Jesús acababa de preguntarle a Pedro,
a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces decían, uno dice que sos Elías, el otro, y le dice, ¿y ustedes? Entonces Pedro, el impulsivo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces yo me lo imagino a Pedro, ¿está? Soy el profeta de este grupo, ¿está? Imagínense cómo se sintió, porque Jesús lo reconoció delante de todos. ¿Bien? Era reconocido porque realmente estaba, algo entendía Pedro. Nosotros lo conocemos como Pedro, como el que no entendía nada, que se la mandaba una vez, y acá la había conocido, acá la había pegado. ¿Bien? Pero el 21 al 23, lo tienen, dice, desde ese momento empezó Jesús a declarar a sus discípulos, estaba en la misma charla, ¿no? Por eso dice, desde ese momento, a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y que le darían muerte, pero al tercer día resucitaría. Pero Cefas, o Pedro, esta es la versión pellita, por eso aparece Cefas, bien, tomándolo aparte, empezó a reconvenirle diciendo, no permita Dios que tal cosa acontezca, Señor mío. Y volviéndose él, dijo a Cefas, apártate delante de mí, oponente. ¿Sí? La versión que ustedes tienen un poquito más subida de tono. Apártate de mí, ¿sí? Me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Segundo cuestión. Pedro venía con toda la revelación, ¿sí? Ya se había puesto las tiras de pastor o de profeta, y de repente lo saca Jesús aparte y le dice, después que Jesús decía que iba a padecer, le dice, Señor, baja un poco el tono, mira si te van a pasar estas cosas, no hagas que te maltraten, no hagas que te maltraten. ¿Era malo el consejo de Pedro? ¿Es malo decir, che, salí de esa relación tóxica? No vayas ahí que seguro la vas a ligar. ¿Es malo el consejo? No. El problema es que estaba fuera de tiempo. El problema es que se oponía a lo que Dios había pensado. ¿Era buena la intención? Por supuesto que era buena la intención. Pedro amaba a Jesús y no lo quería ver sufrir. ¿Cuántos queremos ver sufrir a los seres que queremos? Ahora, el comentario en ese momento no era lo que Dios estaba pensando, lo que Dios estaba esperando. Jesús no necesitaba un empujón para escaparse de la cruz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De hecho, Jesús la padeció a la cruz. En un momento dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía lo que se le venía. No necesitaba un cómplice que lo ayudara a fugarse. Yo me imagino Pedro, cómo se sintió de estar allá arriba, a que le digan, Satanás, olvídate, diría. ¿Cómo se habrá sentido? Dolido, como David, golpeado en su ego. Imagínate, vengo haciendo las cosas bien y de repente me viene este ladrillazo por la cabeza. Vamos con uno más. Mateo 1, 18, 19 y 20. Scrolleamos por el otro lado. Damos la vuelta. Esta historia no se cuenta mucho, pero es súper interesante. Principio de Mateo hablaba de que María le habían anunciado a María que iba a ser madre, y de repente el padre era el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Cuántos chistes hay sobre esto, no? Yo me imagino a José. José, te vas a tener que casar con una chica que está embarazada, pero el padre es el Espíritu Santo, ¿sí?
Si yo hace casi un año que me comprometí, porque él era así, ¿no? Se comprometían y esperaban un año. En ese año José tenía que dar cuenta de que tenía la posibilidad económica de hacer una casa y después venía la boda, ¿sí? Y de repente María, en ese transcurso, aparece embarazada. ¿Qué dice el 18? Fíjense. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba desposada con José. Estaban comprometidas, esa es la idea ¿sí? Dice, antes que tuvieran intimidad conyugal, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Bien? Y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Bien? La iba a dejar en secreto, no la iba a meter en la plaza y le iba a decir, esta loca, ramera, ¿sí? Queda embarazada por mí, porque eso podía haber hecho. Y así, y hasta podría haber muerto apedreada María. ¿Está bien? Podría haber muerto apedreada. Pero José era un varón justo. Y la iba a dejar. ¿Estaba correcto dejarla? Y la ley lo permitía. Porque no era su hijo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Estaba mal? Y dejar una madre soltera, embarazada, ahí a punto de parir, y sí, no está del todo bien éticamente, pero ¿tenía que hacerse cargo de ese muerto José? No, éticamente no le correspondía. Ahora, ¿qué pasó con José? Y acá viene lo lindo. Mientras él pensaba esto, se apareció en sueños un ángel de Yahvé diciéndole, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque él ha sido engendrado, ¿sí? En ella, el que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Bien? A veces charlamos con el pastor y le digo, bueno, mira, que yo haga algo, a veces va a ser más fácil convencerlo a José, de que el Espíritu Santo que me convenzas a mí de que yo haga alguna cosa. ¿No les ha pasado eso? A Dios le fue más fácil convencerlo a José que a veces a mí. No sé si alguna vez les ha pasado. Con alguna cosa que Dios no nos termina de convencer. Ahora, si ustedes ven, hay actos, ¿sí? Hay actos que en principio parecen bien, pero no están del todo bien desde el punto de vista espiritual. Y vamos con el último, y con esto termino con el segundo. Vamos a Hechos, capítulo 16. Del 1 al 6. Contexto, Pablo en su segundo viaje, misionero, había salido de Jerusalén, de Antioquía, puede ser, se me cae. Había salido de Antioquía, que era donde lo enviaban, y dice, también llegó a ciudades de Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre pagano, y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. Por tal motivo quiso Pablo llevarlo consigo, y así tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era pagano. Primera cuestión. Según el cristianismo, ¿había que circuncidarlo a Timoteo? Pobre Timoteo, era grande ya, ¿sí? Y los que somos adultos ya sabemos lo que es la circuncisión. Dolorosa, bien, hasta diría un pagano vergonzosa, no sé. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de circuncidarse hoy, ¿está bien? Y no era necesario, pero a causa de los judíos hubo que hacerlo. Sigamos, porque hay otra historia acá en el medio. Dice, mientras iban por las ciudades, ¿sí?, les predicaban y les enseñaban a guardar las ordenanzas de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén.
que estaban en Jerusalén habían escrito. Y las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en cantidad día a día. Pero cuando andaban por la región de Frigia y de Galicia, el Espíritu les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. Por ahí en el aire es difícil explicar esto, pero ellos venían, no sé si se ubican, mar Mediterráneo, del costado, se podría decir está la parte de Jerusalén donde vivió Jesús, y para arriba hacia el norte, está toda la zona del Asia Menor. Y ellos venían subiendo, venían predicando, y llegan a esta región de Galacia. ¿Bien? Y venían predicando en todos lados. Y de repente llegan a esta región que tenían que pasar por ahí, y Dios les dice, no prediquen ahí. Pero, o sea, no sé cómo pasar por la colonia Carolla y no comprarse un salamín, era como una cosa así, ¿me entendés? Encima lo sumamos a Timoteo, ya lo circuncidamos, bueno, que valga la pena la circuncisión de Timoteo, prediquemos también acá. ¿No? Ellos tuvieron que seguir camino obedientemente, porque le venían predicando todo y encima les iba bien. No sé si entienden esta cuestión. Les iba bien. Y de repente, acá no. Este es una región, acá no tenés que predicar. Pasaron a Macedonia, ahí viene la visión del varón macedonio. Bueno, si quieren lean la historia. ¿Está bien? Y vos decís, che, ¿y por qué esta gente no? Bueno, no. ¿Vean? No era el tiempo. Si ustedes siguen leyendo la historia en el capítulo 18, en el tercer viaje, sí predican ahí. Porque era el tiempo. ¿Me explicó? La segunda diana a la que hay que pegar es más fina. Y tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Porque a veces se trata de entre hacer algo que no es bueno y hacer la voluntad de Dios. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Cómo andamos el tiempo, pastor? ¿Bien? Está entre hacer algo que es bueno y hacer lo que Dios me pide. Y hacer algo que es bueno, capaz que le pegue al 2, al 3, al 4. Pero hacer lo que Dios me pide, le pego al 10. ¿Entienden la diferencia? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces terminamos de nuevo con dolor, con molestia, tristes, con vergüenza porque no nos salieron las cosas. Pero le buscamos en lo secreto. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿Sí? Estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas porque creemos que Dios nos manda. Estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas porque los otros las hacen. No, en la otra iglesia no sabes cómo cantan. Y en vez de que nosotros cantamos 4 veces la canción, ellos la cantan 6. ¿Y cuál es? Si el Espíritu te dijo cántala 4, o 1, o 20, cántala 1, 4, 20. Haz lo que Dios te dice. ¿Se entiende la diferencia? No, porque en Capilla lo hacen así. Y Capilla tiene un diseño. Nosotros tenemos el diseño que Dios nos da. Pero no está mal hacer un censo, no está mal predicar la palabra, no está mal decirle a alguien que no sufra. No está mal no circuncidar si no hace falta. Dios te lo pide, hacelo. Porque si no, no estás dando en el blanco. ¿Entienden? Ahora vamos con la siguiente. La mira que Dios nos da es un poco más. A ver si la tienen ahí, la siguiente mira. La mira es un poco más precisa. Bueno, puede fallar. Ahí está. Fíjense que esa mira es mucho más precisa. Tenemos que ajustar más para poder en ese blanco, que ya es más chico, que ya es más fino. ¿Estamos con esto? Y vamos con el último
de los blancos. Pasamos al siguiente blanco. Esa es la otra mira, ¿está? Ahí está el blanco. Bien, bien. ¿Cómo está ese blanco? Bien finito. ¿Está bien? Requete contra finito. Bien. Vamos con la mira. Esta mira necesitamos. La que mostraron recién, la que es celeste y cosas. Wow. Ahí está. Esa parece la de Iron Man. ¿Vieron que tenía todas las cosas? Entonces ahí estamos viendo, ¿qué vemos? El viento, ¿está? La temperatura, la humedad. ¿Cómo está el Doral Blue? ¿Está bien? Si estamos cerca de venga, que si está la suegra o no está la suegra. ¿Me explico? Ya hay un montón de otras variables. Hay un montón de otras variables. Porque esta es mucho más fina. Bien, esta parece una mira de esas de los bombarderos, ¿cómo se llaman? Los ultrasónicos. Vieron que se acomodan las cosas ahí y como que la sigue el misil para pegarle. Bien, bueno, de eso se trata. De soltar misiles. De darle en el blanco sí o sí. Esta podría ser una mira también de un francotirador. Los francotiradores le pegan a distancias increíbles. Ahora un francotirador no anda con una gomera, les aviso. Un francotirador no está, a ver cómo les digo, no está martillando y después de estar martillando se pone a ver si le dan el pulso. Un francotirador no está peleando con la culpa, con la bronca, con el dolor. Un francotirador a veces está días esperando el tiro. ¿Sí? No sé si han visto las películas. Yo no soy francotirador ni tengo ningún amigo francotirador. Pero a veces los tipos están 2, 3 días ahí agazapados para dar el tiro que tienen que dar. Bien ocultos, camuflados. ¿Lo han visto en las películas? Sí, a mí me gustan esas películas, así que las veo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué versículo me da esta cosa? Algo que ya hemos visto. Porque les cuento, el tercer nivel es bajar diseños. Diseños de sanidad. Vamos a 2 versículos que ya lo hemos visto. Vamos a Salmos 53:6. Cuando charlamos esto no estaban los pastores, estaban en Mendoza, hablamos de la importancia de que esto es un deseo de Dios. Un deseo de lo más íntimo de su corazón. Si yo le pregunto qué anda buscando Dios, ustedes me dicen anda buscando Juan 4. ¿Qué busca? Adoradores que lo adoren en... Bueno, antes de esto, Dios está buscando otra cosa. ¿Lo tienen ahí? 53:6. Y si les cabe alguna duda, porque yo me voy a pelear con Juan, con los adoradores en mentira, pero si les cabe alguna duda, alguien que busque Salmos 14:7. Que se acuerdan, lo había leído un día, uno lo leyó Samuel y el otro lo leyó Lorena. Salmos 14:7 dice exactamente lo mismo. Y si Dios lo está repitiendo es porque hay un interés importante en esto. Lo tienen, dice, ¿o quién? ¿Sí? ¿Tenés la versión pellita o la textual? La textual o la pellita dicen lo mismo, son parecidos. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien? Sí. ¿Quién quisiera venir desde Sión la salvación a Israel? Cuando Elohim haga volver del cautiverio a su pueblo, regocíjese Jacob, alégrese Israel. Bien. Y les voy a leer la versión Reina Valera 2017. Que la tengo acá. ¿Sí? Un segundo. Salmos. Acá sí voy a scrollear un poco. Dice esta versión, dice, o quién diera de Sión saludes a Israel, volviendo Dios la cautividad de su pueblo. Bien.
Y esto lo habíamos visto la otra vez, que salud y salvación es la misma palabra. ¿Y qué era salud y salvación? ¿Qué palabra era? Una palabra en hebreo que nosotros la cantamos 2 millones de veces. Yeshua. ¿Bien? Ahora, el siguiente nivel, para pegarle ahí bien finito, es poder ir a Sion, con todo lo que nos enseñaron sobre Sion los pastores. Ir a Sion y traer salud, traer salvación a Israel, traer salvación a esta tierra. ¿Me explico? De esto se trata el tercer nivel. Y te voy a hacer un test rápido. Esto lo hacemos con los chicos de los pre. Nosotros les hablábamos a los chicos de 3 niveles de oración. ¿Sí? 3 niveles. El primer nivel es pedir. ¿Está mal pedir? Para nada. El segundo nivel es pedir y agradecer. ¿Sí o no? Porque ya Dios te ha respondido. Bien, simple, no estoy diciendo nada. El tercer nivel es decir, ¿qué querés, Dios, de mí? ¿En qué nivel está tu oración? ¿En qué nivel está tu oración? Y ahí vamos a saber más o menos dónde está, ¿sí?, tu ojo para pegarle a la diana. En el primero pedir, sí, hace falta pedir, por supuesto. Pero si solo estás pidiendo, hay una parte que no estás viendo todavía, que no estás pudiendo darle. Porque es pedir perdón, es pedir pan, es pedir lo que sea que necesites. Y está bien pedirlo, por supuesto. La siguiente es agradecer porque ya viste la mano de Dios. Y querés ver más, seguís pidiendo y agradeces. Pero el tercer nivel tiene que ver con decir, Dios, ¿qué hago? ¿Dónde está tu diseño? El diseño de Dios tiene que venir desde ahí arriba, desde Sion, desde la Sion espiritual, para traer confort para mí. Señor, ¿cuál es el diseño de mercado que yo necesito para tal empresa, para mi empresa? ¿Cuál es el diseño para que explote YouTube o TikTok o lo que sea? No. Si eso va a traer salud a las naciones, bienvenido sea. ¿Cuál es el diseño de Dios para traer salud? ¿Cómo yo puedo distinguir si ese es un diseño de Dios o no es un diseño de Dios? Y con esto tampoco voy a ser exhaustivo. Si ese diseño trae salud, trae salvación, sirve. ¿Me explico? Pero ese diseño tiene que ser buscado ahí. Y como el francotirador, muchas veces voy a tener que quedarme y esperar, y esperar, y esperar, hasta que llegue el momento de dar el tiro perfecto. ¿Se entiende por dónde vamos? Yo no sé cuál es tu posición. ¿Dónde estás en estos niveles de no darle a la diana? No sé si parece que la diana se te mueve mucho, se te mueve poco. Lo que Dios espera es que vos seas asertivo. Y Dios te está desafiando a ser entendido y avanzar. Si no perdonaste, si no pediste perdón, si no te sentís en condiciones, empezá a perdonar, a pedir perdón. ¿Sí? Para crecer. Porque hay mucho más. Si hiciste y no te salió bien y por eso te frustraste y te sentís mal, listo, levántate. Porque a veces las cosas pasan por nuestro impulso, por ser un poco pedros. ¿Sí? Encárgate de buscar la voluntad de Dios. ¿Bien? Ahora, si ya estás en esa, Dios te está desafiando a que te metas en el secreto, que vayas a Sion de una manera diferente y que bajes diseño de salud. Porque, ¿sabes qué? Este mes está declarado de salud. Este es el mes donde cada uno de nosotros, como pueblo, vamos a traer salud a nosotros, entre nosotros y a Israel, para afuera. ¿Sí? O sea, esta palabra no busca ser grandilocuente, sino que busca ser profunda.
porque Dios quiere trabajar en tu corazón para afinar tu puntería. Oramos. ¿Sí? Señor, sos tan grosso, Señor, tan bueno. Gracias por esa paciencia y ese amor que nos tenés día a día, Dios. Gracias porque no te cansas de hablarnos y porque sos un Dios que siempre quiere más, aspira más, ve más en nosotros de lo que nosotros vemos. Dios, yo quiero honrarte en esto, quiero bendecirte con esto, quiero darte toda la gloria y la adoración que vos mereces. Gracias por esta palabra, por traer este entendimiento a nuestras vidas. Es nuestro deseo que nosotros podamos ser cada vez más asertivos, cada vez tener la mira más precisa para poder dar donde tenemos que dar, para cumplir los deseos de tu corazón, para estar en el lugar donde tenemos que estar y bajar diseños, bajar sanidad, estar sanos y bajar sanidad a las naciones. Dios, lo creemos que es así, creemos que vos hoy nos estás desafiando a esto, hoy estás trayendo diseños nuevos, estás trayendo sanidad nueva a cada uno de nuestros corazones, Dios, y te bendecimos por eso, y te damos la gloria, y te damos el honor.